lindo sábado para cada uno de ustedes. Nos sentimos muy felices eh, en este precioso sábado de poder alabar a nuestro Dios, reconocer su poder y su grandeza. Le agradecemos encarecidamente a nuestro Dios por esta oportunidad de poder adorarle a Él con plena libertad. Bien, estamos aquí para el resumen de la lección de escuela sabática. Así que vamos a proceder al estudio de la misma. Vamos a iniciar con una oración. Padre eterno, en esta mañana imploramos tu presencia en este lugar y en cada hogar que nos sintoniza. O aquel Señor que se encuentra en algún lugar solitario, pero con el deseo ferviente de tener un encuentro contigo a través de este medio. Rogamos, Señor, de que esto pueda ser posible a través de la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Dirígenos, pues, en el estudio de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de la lección de escuela sabática que corresponde para este sábado 22 de agosto es Ministrar como Jesús. Y quisiera comenzar con una cita hartamente conocida del espíritu de profecía, Elena G. de White, inspirada por Dios, escribió lo siguiente, hablando acerca del ministerio de Jesús. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador, y aquí está el método de Jesús en forma de cápsula. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Noten esa declaración. Jesús se aproximaba a la gente, se acercaba a las personas, no de buenas a primeras para, por así decirlo, llevarlos a la sinagoga. No. Él simplemente se acercaba a las personas para hacerles el bien. Toda persona tiene necesidades, toda persona tiene desafíos en su vida. Y Jesús era consciente de ello. Así que cuando se les acercaba a las personas, lo hacía con el propósito no de ganarlos para llevarlos a la iglesia. Se acercaba a ellos simplemente para hacerles el bien. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, y solamente hasta entonces, Él les decía, seguidme. Pues ese método es el que tú y yo estamos llamados a practicar para llevar almas a los pies de Jesús. Quiero comenzar con este pasaje, Juan 7:46, porque Él es el Maestro, es nuestro ejemplo por excelencia en todas las áreas. Dice Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado
como este hombre. Resulta ser de que habían enviado alguaciles para vigilar a Jesús. Y cuando regresaron, en lugar de los alguaciles vinieran con un informe, ¿no?, hablando mal o confirmando las sospechas que tenían de la clase de trabajo o movimiento que Jesús estaba haciendo, la respuesta de ellos es: jamás hemos escuchado hablar a un hombre como él. Es que Jesús era extraordinario. Jesús era Dios hecho hombre y conocía también las necesidades humanas, que él sabía muy bien cómo acercarse a la gente. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender en esta mañana, de acuerdo a lo que la lección nos enseña. Y vamos a ver el método de Jesús, las áreas, ¿no es cierto?, en las cuales Jesús sobresalía por excelencia, y la forma como nosotros debemos de imitarlo. Jesús es categorizado como la luz del mundo. Dice Juan 1, 4 y 5, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nos damos cuenta, la misión de Jesús desde que fue encarnado, la misión de él fue contrarrestar las tinieblas. Y esto no es otra cosa que una alusión que se está haciendo al libro de Génesis. Juan, desde que comienza, él señala de que lo que sucedió en los orígenes de este mundo, que había un caos, había tinieblas, había desorden en este mundo, y lo primero que sucede fue que se escucha la orden en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Lo primero es: sea la luz, y fue la luz. La luz tiene la facultad de contrarrestar las tinieblas. Las tinieblas es un sinónimo, ¿no es cierto?, de pecado, de ceguedad, de confusión, de no saber para dónde vamos, de no saber quiénes somos, de no saber nuestro origen. Y Jesús, acá en el libro de Juan, Juan se asegura de aclararnos, de recordarnos quién es Jesús. Jesús es el mismo que aparece, o del cual se hace alusión en el libro de Génesis. Por eso dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el llamado es de que tú y yo, pues, hagamos el papel de luz. Primero comienza diciéndonos de que tú y yo somos llamados a ser sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, pregunta. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal, una de las funciones de la sal,
además de preservar, es de que la sal le da sabor, ¿no es cierto?, a los alimentos. Yo siento mucho, ¿verdad?, por ellos, pues tienen problemas, ¿verdad?, con la diabetes, porque un diabético tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad?, con la sal, con el azúcar, etcétera, etcétera. Y algo que tiene la sal es que le da sabor. Y Jesús nos llama a nosotros a que seamos sal. Pero la sal va a cumplir su función con efectividad cuando se mezcla con la comida. Si no se mezcla con la comida, pues entonces la comida va a ser insípida. La comida no va a tener sabor. Y en la vida, apreciados hermanos, en la vida del cristianismo, aquel cristiano que no es sal, pues no va a desempeñar esa responsabilidad de poderle dar sabor, por así decirlo, ¿no es cierto?, a la vida. El poder marcar la diferencia con los seres humanos con los cuales tú y yo nos relacionamos. La sal debe mezclarse con los alimentos para ser efectiva y realzar su sabor. Debemos estar en el mundo para impregnarlo del Evangelio, no aislarlos. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen, no, ¿verdad? Yo no quiero exponerme, yo quiero aislarme de todo lo que sea el mundo. Pero cuando hacemos eso, ¿verdad?, entonces el mundo o aquellos que están sin Cristo no van a tener oportunidad de ser alcanzados por nosotros. Cristo quiere que nosotros seamos sal y que nos mezclemos, ¿no es cierto?, con aquellos que necesitan descubrir el sabor de la vida que solamente Cristo puede dar. Pero adicional a ser sal, Cristo nos llama a que seamos luz, así como Él, ¿verdad?, dice, yo soy la luz del mundo. Él nos llama a que seamos también luz o que seamos un reflejo de la luz del mundo que es Cristo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz debe penetrar en la oscuridad del vecindario, de las aldeas, de los pueblos, de las ciudades, para iluminarlos con la gloria de Dios, como lo dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Y si no estamos resplandeciendo, algo está sucediendo con nosotros. Hasta acá estamos entendiendo de que el ministerio de Jesús, ministrar como Jesús ministraba, es ser luz, es ser sal, es estar en el mundo, no practicando lo que el mundo practica, pero nos involucramos, ¿no es cierto?, con el mundo para que el mundo pueda ser alcanzado, así como Jesús lo hacía. Jesús atendía las fiestas. Es más, los escribas y fariseos, ¿no es cierto?, lo acusaron
de que él se juntaba con pecadores y le llamaron glotón y bebedor, simplemente porque él aceptaba estar en las fiestas donde lo invitaban, pero él era como la levadura, él era como la sal, él era luz, ¿no es cierto? Y Dios nos llama, Cristo nos llama a que tú y yo imitemos lo que Jesús hacía para que resplandezcamos como luminares en el mundo. Jesús practicaba o ejercía un trato bondadoso para con los demás. Y nosotros hemos sido llamados a ser bondadosos como Jesús lo es. Y en esta época, en esta sociedad egoísta, no es fácil ser bondadoso. Pareciera ser que todo el mundo está a la defensiva. Parece ser que todo el mundo está buscando la manera de protegerse. Hay mucha desconfianza en este mundo. Pero Jesús era un ser bondadoso. Jesús buscaba lo bueno que había en las personas y se los hacía saber. Noten ustedes lo que dice Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Lo que aquí está diciendo es lo siguiente. Cuando él encontraba a alguien, ¿no es cierto? Ya sea que se había desarreado, por eso contaba, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, la moneda perdida. En todas esas parábolas, ustedes se van a dar cuenta de que a pesar de que estas personas se desarriaron, se apartaron, una vez encontradas, y se nota, ¿no es cierto?, en el caso de la moneda que se perdió dentro de la casa, dentro, no fuera, dentro. Dice de que se abrió la ventana, la luz entró. Noten, la luz. Vosotros sois la luz del mundo. La luz entró. Y entonces la dueña de la casa, ¿qué hace? Barre la casa. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Y la luz invadió el lugar y encontraron la moneda. Oh, apreciados hermanos, y lo encontramos en estas parábolas, es que se narra que estaban perdidos, pero no se dice nada de regaños, de reproches una vez es encontrada. Contrario a nosotros, cuando un hijo, ¿no es cierto?, se desarría, se va o comete errores, la esposa, el esposo, ¿verdad? Lo primero que hacemos, si pide perdón, ¿verdad? Decimos, sí, te perdono, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste los otros? No, Jesús no hacía eso. Por eso dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Han visto ustedes una vela que está a punto de apagarse? Está así la llamita y el no ser bondadoso, ¿no es cierto? Es llegar y empezar a hablar de la vela, ¿verdad? Bueno, y esa vela, miren la luz es débil. No tienen otra vela por allí que sea. Jesús no era de eso. En otras palabras, no hacer leña del árbol caído. Jesús no hacía eso. Él no hacía leña del árbol caído. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que fue encontrada en adulterio? Allí vamos a llegar.
suplir las necesidades. Jesús sabía que todo ser humano tiene necesidades básicas. No nos olvidemos de eso. Necesidades básicas. Todo. Una de ellas es la necesidad de ser felices. Todos queremos ser felices. Y Jesús sabía eso. Nosotros también debemos de darnos cuenta de que toda persona, por muy encumbrada que sea, tiene necesidades básicas. Y Jesús reconocía las necesidades de las personas, física, mental, emocional y espiritualmente. Son necesidades básicas y Jesús las atendía. Nosotros, para llevar a una persona a los pies de Jesús y practicar el método de Jesús, no debemos de pasar por alto suplir las necesidades de las personas. Antes de hablarles, no es cierto, de la doctrina, antes de hablar de la fe, antes de hablar de la santidad del sábado, de la vigencia de los 10 mandamientos, nosotros debemos de preguntarle a la persona, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Hay alguna necesidad que usted tiene? ¿Necesita alimentos en su casa? ¿Necesita que le ayudemos a arreglar, no es cierto, el jardín de su casa? Son cosas pequeñas pero prácticas, las cuales Jesús atendía primero. Ese es el método de Jesús. Atendía lo físico, lo mental, emocional, y luego les decía, síganme. Miren ustedes, por ejemplo, cómo atendió estas necesidades básicas de las personas. Mateo 9:2, tus pecados te son perdonados. ¿A quién le dijo eso? Bueno, fue a varios, ¿verdad? Pero en este caso, en Mateo 9:2, está hablando del paralítico. A él lo bajaron del techo. ¿Qué estaban haciendo para comenzar esos 4 jóvenes? Porque yo me imagino 4 jóvenes intrépidos, ¿no? Que buscaron alrededor porque todo estaba, la gente se amotinaba y por la ventana, todo no podía. Pero estos muchachos intrépidos dijeron, sí, y no y hay una necesidad básica de esta persona, y se subieron al techo y abrieron el techo de la casa de Pedro. Ya se imaginarán ustedes Pedro cómo estaría de enojado, ¿verdad? Y a veces la gente es el peor obstáculo, ¿verdad?, para llevar un alma a los pies de Jesús, pero lo bajan y lo ponen a los pies de Jesús. Es lo que Jesús hace primero. No le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. No le dice eso, porque la necesidad básica de él, lo primero que él necesitaba era hacer arreglos con su Dios, reconciliarse con su Dios. Hay miles, millones de seres humanos que están o pueden estar sufriendo de una enfermedad terminal, de una enfermedad terrible, pero lo más necesario, lo primero que necesitan es reconciliarse con Dios. Y una vez que se reconcilian con Dios, lo demás, eso, si Dios dice, levántame, feliz de la vida. Si decide otra cosa, yo estoy bien con mi Dios.
It is well, dice el canto, with my soul. Está bien, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, porque eso era lo que necesitaba. Y luego le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Una necesidad fundamental es estar en sintonía, ¿no es cierto? Estar en tono con nuestro Dios. Tu fe te ha salvado, le dijo a ella, mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años. Tu fe le reconoció, ¿no es cierto? Tenía fe y le dijo, mira, yo reconozco que estuviera bondadoso el Señor Jesús. En Juan 8:11, vete y no peques más. ¿A quién le dijo esto? A María Magdalena, que fue llevada a los pies de Jesús acusándola de adulterio. Pero no habían llevado, ¿verdad?, con quién había estado cometiendo adulterio. Parecía ser de que era, ¿verdad?, una trampa, o como dicen en inglés, un setup. Porque agarraron a la mujer, porque dice la Biblia que la agarraron en el acto mismo del adulterio. Pues si lo agarraron en el acto mismo, pues ahí estaba, ¿verdad? Porque necesitan dos. Pero es conveniente, y a ella la agarraron y al otro, ¿verdad?, lo dejaron ir. Jesús sabía muy bien qué es lo que estaba pasando allí. Y le dice a la mujer, vete, yo no te condeno, vete, pero no peques más. ¿Se imaginan ustedes cómo esa mujer salió de ahí? Transformada, agradecida. Lo más importante, ya para ir cerrando, lo más importante para Jesús, lo más importante en el ministerio de Jesús, él tenía 3 enfoques. Él enseñaba, predicaba y sanaba. La triple misión de Jesús. Pero de estas 3, apreciados hermanos, había una que era la más importante para Jesús. ¿Cuál de estas 3 creen ustedes era la más importante para Jesús? Todas eran importantes, pero había una que era la más importante. Y aquí está, Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué razón? Porque para esto he venido. Jesús vino para predicar la palabra de Dios, para traernos las buenas nuevas. Eso era lo más importante para Jesús. Proclamar las buenas nuevas, ¿no es cierto?, del Evangelio. Traer esperanza, traer noticias de salvación para los perdidos. Y Jesús nos ha dejado esa gran comisión a nosotros, porque esto era lo más importante para él. Sí, enseñar era parte de la herramienta, ¿verdad?, para Jesús. Sanar era parte de la herramienta de la predicación de Jesús, pero lo más importante era la predicación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerda Jorge cómo le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar. Sí, la palabra de Dios tiene prioridad, la predicación tiene prioridad en el ministerio de Jesús. Por el Hijo del Hombre
dijo Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben ustedes que en la anterior decía el más importante de la triple misión de Jesús, enseñar, predicar y sanar? La más importante es la predicar. Pero esta es unida, ¿no es cierto? El más importante de la misión, el más importante, solucionar el mayor problema del hombre. ¿Y cuál es el mayor problema del hombre? El pecado. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Dejó las órdenes celestiales. Dejó la belleza, ¿no es cierto? Y el encanto. Y allí no hay limitaciones en el cielo. Pero Él se vació. Se hizo hombre, se hizo barro para alcanzar al barro. Se hizo de carne y hueso para alcanzarte a ti y a mí. Y el interés supremo de Jesús fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús nos llama a todos nosotros a que nos unamos en esta misión. La enfermedad incurable es lo que le importa a Jesús, es resolver el problema del pecado. Y así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, dice Jeremías 30:12. Incurable. Pero hay una cura. Y noten lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese problema del pecado es incurable, es curable por nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha llamado a ti y a mí a que tengamos la misma pasión y practiquemos el mismo método de Jesús en la ganancia, en la búsqueda, ¿no es cierto?, de los perdidos. Apreciados, les invitamos a que sigamos el método de Jesucristo y que podamos ser socios con nuestro Dios, así como hemos venido a ser socios en los diezmos y las ofrendas, así como hemos venido a ser socios con Dios en lo que tiene que ver con la fidelidad en el sostén, ¿no es cierto?, de su obra. Tú y yo hemos sido llamados a ser socios con Jesucristo en la ganancia de almas. Y vamos a utilizar el mismo método de Jesús. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por la forma, Señor, como tú, con una entrega total, una dedicación sin reservas, lo dices todo para alcanzarnos a todos. Por lo menos a aquellos que nos dejemos alcanzar. Oh Padre eterno, tu iglesia,
todos aquellos que nos están escuchando puedan enfilarse en el ejército de Jesucristo para ser hombres y mujeres equipados, inspirados por Jesús para realizar esta preciosa labor en favor de los demás. A tal manera, Señor, que mediante el ministerio de cada uno de tus hijos, muchas personas sean incorporados a tu reino. Danos este privilegio, danos tu bendición y te agradecemos, Señor, por encomendarnos esta gran labor. La aceptamos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes para mantenernos firmes cumpliendo con esta sagrada misión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar 3 minutitos para que podamos hacer algunas cositas que necesitamos hacer y en aproximadamente 3 minutos estaremos regresando para que nos acompañen en el culto divino.